Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir con la historia de Inglaterra. Ya estamos en la Reforma. Ya estamos hablando sobre los asuntos que van a originar ese movimiento de la Reforma por Martín Lutero. Aquí ya empezamos a mencionar a personajes que están participando en toda esta reforma que se hace en Europa y que va a intervenir un monje también de la orden franciscana, ¿sí? Y que él va a hacer una orden de monjas que se llaman las clarisas. Aquí vamos a hablar de Francisco de Asís. Francisco de Asís va a tener mucha repercusión a lo largo de la Reforma. San Francisco de Asís, en italiano, San Francesco de Assisi, nacido Giovanni di Prieto Bernardone Asís. Él va a nacer un 3 de octubre de 1226. Es un santo italiano diácono, también conocido como el Padre Francisco y fundador de esa orden franciscana, de una segunda orden conocida como las Hermanas Clarisas, que es lo que les estoy comentando. Aquí vamos a ver que esa tercera conocida y tercera orden seclar, todas van a ir surgiendo bajo las autoridades de la Iglesia Católica y en la Edad Media. Destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. Pero, ¿por qué lo estamos metiendo aquí? Acuérdense que nosotros siempre vamos a decir que nosotros no vemos religiones. Nosotros lo que estamos viendo es historia. ¿Cuáles son los personajes que se van a ir hilvanando a través de esta historia de Inglaterra? Y este santo, San Francisco de Asís, entra en la época de la Reforma. Todas estas cuestiones de San Francisco de Asís, él va a morir a los 44 años de edad y va a ser sepultado en la Basílica de San Francisco de Asís. Su religión pues es totalmente católica y su orden franciscana. Su ocupación va a ser un fraile franciscano, diácono y católico, que es en realidad lo que se está cuestionando. Los cargos ocupados es el custodio de la Tierra Santa y ministro general de los franciscanos. Vamos a ir viendo un detalle nada más, que el día 4 de octubre o 17 de septiembre son los días que se festejan a este santo, y que pues atributos son unos estigmas, calaveras en representación no solo del rechazo de la vida, del placer, sino de la hermana muerte, como él los había ido comentando. Aquí, de ser hijo de un rico comerciante, en las ciudades de su juventud, él va a pasar a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios en Egipto. Intentó infructuosamente la conversión de los musulmanes al cristianismo, no le funcionó. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerle de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por alguno de los miembros de esa orden, mientras que más se crecía aún así. Francisco no fue reticente a una reorganización. Este es el primer caso conocido de esas situaciones que se estaban viendo, porque fíjense en lo que va a pasar aquí. Todas las cosas que está haciendo este fraile, este monje, acerca de esa vida austera, no, pues claro que no estaban de acuerdo mucha gente, ni siquiera los demás monjes, porque los demás monjes, acuérdense que antiguamente nada más se hablaba de cristiandad. Hasta la época de la Reforma es donde se va a empezar a cuestionar que cada rey tenga la opción de escoger la religión que quiera. Pero antiguamente no se hacía eso. En toda Europa se estaba nada más comentando situaciones relacionadas con lo de la cristiandad. Y aquí es donde entra todo este problema de este monje, porque es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228
y pues en italiano es conocido también como el Probelo de Asís, que quiere decir el pobrecito de Asís. Todos los contextos pues históricos al margen de su vida van a decir que en el siglo XII hubo cambios pues fundamentales en todas las sociedades por esa época, porque si recordarán era época de las cruzadas y el incremento demográfico, entre otros motivos que influyeron a todo ese crecimiento de comercio que se estaba haciendo, desarrollándose también muchas ciudades. En cuestión de la economía seguía teniendo pues sus bases fundamentales en el campo, denominado de un modo de productividad porque todavía se estaba manejando los aspectos feudales. Si recordarán, en toda esa época de las cruzadas estaba todavía eso, pero los excedentes de los productos que se canalizaban con mayor dinamismo, que era la alta Edad Media, aunque todavía no estaba produciéndose una clara transición del feudalismo al capitalismo, todavía no estaba marcado ese aspecto, porque ya como les dije, aquí no estaba ni siquiera hablando, se hablaban de cosas de expansión, se hablaba cosas de cristiandad, pero el capitalismo apenas estaba introduciéndolo, como viéndolo de una forma de hacer nuevas geopolíticas en el entorno. Aquí, aunque todavía estaban pues esos privilegios de nobles y de cleros que siempre ha habido en esas etapas más marcadas, el noble y el clero, según siendo los dominantes, como lo habían sido hasta esa edad de las edades contemporáneas, tanto los burgueses, los artesanos y los mercaderes, los profesionales liberales y hombres que se negociaban y comenzaban a tener esas posibilidades de acceso en los aspectos sociales, en el comercio, y también ya empezaban las cuestiones de la banca, pues crecían dominios por los constantes afanes de lucro. Todo siempre ha sido con el afán de molestar al más débil, de extorsionarlo, de quitarle pues todas sus garantías. La Iglesia Católica, protagonista en ese tiempo, también se vio influida por la nueva riqueza. No eran pocas las críticas de algunos de los ministros que se preocupaban más por el crecimiento patrimonial o las relaciones políticas que les convenía. Debido a ello, diversos movimientos religiosos surgieron en rechazo a las crecientes opulencias en las jerarquías eclesiásticas. En esa época se dedicaron a vivir más de acuerdo con los postulados de una vida pobre y evangélica. Algunos de ellos mudaron y se fueron a otras instituciones a vivir de una manera pues con un poquito de más movimiento, con más tolerancia, y fueron pues condenados hasta el punto de considerarlos como personas herejes. Aquí se calificaba casi siempre de esa forma, como el caso de los cátaros, que predicaban entre otras cosas el rechazo al mundo material y enfocarse a los sacramentos y a las imágenes y a la cruz. En cambio, otras organizaciones creadas por San Francisco de Asís, el Santo y el Santo Domingo de Guzmán, nacieron bajo la sumisión y las autoridades católicas, y todos esos miembros fueron conocidos con los nombres genéricos de monjes. Allí es donde se empieza a denominarles monjes a las personas que se dedicaban a esos asuntos. Monjes mendigantes, que era como una denominación de decir que era un monje que se salían de de las abadías y andaban mendigando. Ese era como ponerles como un apodo, se puede decir, ¿sí? Este movimiento extremó pues prácticas de votos de pobrezas en muchos de ellos. Sus miembros ya no vivían del trabajo de la tierra, como el Cister reformador por San Bernardo de Claraval, sino que renunciaron incluso a poseer bienes propios. Así, toda esta orden de mendigantes terminaron desempeñando un papel de primera orden de la vida en las iglesias, y lograr a mayores a los católicos que se alejaban en busca de las opulencias, algo que tomarían en el siglo XIV. Aquí vamos a ir viendo cuál es esa importancia que tiene en la infancia y la juventud. San Francisco de Asís nació bajo el nombre de Giovanni y fue hijo de Petronio Bernardoni.
Era un noble provenzal y de Joana Pica. Tuvo al menos un hermano más de nombre Angelo. Su padre era un próspero comerciante de telas que formaba parte de toda esa burguesía en Asís, porque acuérdense que ya quedamos por qué se les llama los nombres con esos apellidos. Por ejemplo, cuando decimos José, José de Arimatea, lo aclaramos en esa vez, que Arimatea es un pueblo, es un lugar, pues así es Asís. Para hacer la diferencia de que habían otros Franciscos, mencionaban Francisco de dónde, Francisco de Asís, o Francisco del Río, o Francisco del Mar, de la montaña, y eran como ciertas formas que vendrían a evolucionar los apellidos. Después de ahí va saliendo toda esta cosa y a él se le conoce como San Francisco de Asís. Aquí, ya como les había dicho, este hombre que tenía en cierta forma todas esas visiones, él le gustaba viajar, formaba parte de esa burguesía de Asís que viajaban constantemente a Francia, su papá, a las ferias locales. Entre algunas versiones decían que era una afición a esa tierra porque una cosa que su padre lo apodó después como Francesco, el francesito. También es probable que el pequeño fuese conocido más adelante de este modo por su afición a la lengua francesa y a los cantos de esos trovadores que los hay ahí. Francisco recibió esa educación regular en la época en la que aprendió latín. De joven se caracterizó por su vida despreocupada, no tenía reparos en hacer gastos cuando andaba en compañía de sus amigos y en sus correrías periódicas, que ni en dar daba una forma pródiga de limosna. Como cualquier hijo de un potentado, tenía ambiciones de ser exitoso. En sus años juveniles en la ciudad ya estaba envuelto en conflictos para reclamar su autonomía en el Sacro Imperio Romano Germano. Y dicen que en 1197 logra quitarse la autoridad germana, pero desde el 2001 se va a enfrascar en unas guerras contra Perusa o Perugia, apoyada por los nobles destacados en Asia, en Asís, que era el lugar donde él vivía, donde él estaba. En la batalla de Ponte en San Giovanni, que ocurrió en noviembre de 1202, Francisco fue hecho prisionero y estuvo cautivo por lo menos casi un año. Dicen que en 1198 el pontificado se hallaba en conflicto con el imperio y Francisco formó parte de ese ejército papal bajo las órdenes de personas que estaban en contra de todos esos germanos. De acuerdo con todos los relatos, fue un viaje a Puglia en 1205, mientras marchaban a pelear, cuando durante las noches se escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís, y así lo hizo y volvió ante la sorpresa de quien lo vieron, siempre jovial, pero envuelto ahora en meditaciones solitarias. Empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal, y un día en que se encontraba en un estado de quietud y paz con sus amigos, le preguntaron si estaba pensando en casarse, a lo que él respondió: estáis en lo correcto, pienso casarme, y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visisteis otra igual. Hasta ese momento todavía no sabía él mismo exactamente el camino que había de tomar de ahí en adelante. Fue después de reflexionar y orar que supo que la dama a quien se refería era la pobreza. El punto culminante de esa transformación se dio cuando se conmovió con los leprosos, a quien en un tiempo antes le parecían extremadamente amargos, y los miraba. Se dedicaba después a la reconstrucción de las capillas de San Damián, según los relatos que hizo después de haber visto al crucifijo. Pues, ¿cómo ven todo esto? Pues es una parte de lo que nosotros vamos a ir viendo, y que aquí vamos